Hola, presentamos aquí un capítulo más del tema de máquinas eléctricas. Concretamente hoy vamos a ver las máquinas síncronas. Este tipo de máquina está muy extendida, especialmente en su uso como generador en centros de producción de energía eléctrica. Se emplea, por ejemplo, en grandes centrales térmicas de todo tipo. También lo podemos encontrar en grupos electrógenos y, por ejemplo, también lo encontramos como alternador en vehículos. Como motor, puesto que esta máquina es una máquina eléctrica rotativa y también puede funcionar como motor, lo encontramos en diversas aplicaciones industriales y especialmente en una que es la propulsión naval, en lo que se denominan los pods o azipods. La característica principal de esta máquina es que su rotor gira a la misma velocidad que la velocidad de sincronismo. Es decir, el rotor está girando a la misma velocidad que el campo giratorio que se genera en el estator. Esto vale siempre para cualquier tipo de carga, desde carga nominal hasta el vacío. Por tanto, su deslizamiento es siempre cero. La velocidad de giro, por tanto, es la velocidad síncrona, o sea, 60 por F partido por el número de par de polos. Este tipo de máquinas tiene dos devanados. En primer lugar, un devanado denominado inductor, que es el que crea el campo magnético y suele estar en el rotor. Es un devanado que está excitado mediante corriente continua y se alimenta desde el exterior a través de escobillas y de anillos rozantes. El devanado en el que se induce la tensión alterna o con el que se alimenta una tensión alterna suele ser siempre trifásico y se denomina inducido. En estas máquinas podemos encontrar dos tipos de rotores. El primer tipo es el rotor de polos salientes, que podemos encontrar en máquinas que se utilizan principalmente en centrales hidráulicas que giran a baja velocidad y tienen un elevado número de polos. Precisamente si estos polos tienen un gran momento de inercia, pues es conveniente que la velocidad de la máquina sea lenta. El otro tipo de rotor es el de polos lisos, que se emplea más en centrales térmicas y nucleares, generalmente acoplados a turbinas que giran a alta velocidad. En este caso, el rotor es un rotor totalmente liso para mitigar precisamente el efecto del momento de inercia. El estator de estas máquinas es exactamente igual al de cualquier otra máquina rotativa de alterna, es decir, suelen ser tres bobinas, una por cada fase, conformando un devanado trifásico. La principal aplicación de las máquinas síncronas es la de funcionamiento como generador eléctrico. Para este tipo de funcionamiento lo que se hace es acoplar a la máquina síncrona pues una máquina motriz externa o por ejemplo una turbina que hace girar a la máquina hasta la velocidad de sincronismo. Además se suministra al rotor una corriente continua y esta corriente continua pues creará un campo giratorio que gira a la misma velocidad que el rotor. Desde el punto de vista de una bobina que se sitúe en el estator, esta bobina se verá atravesada por un campo magnético o por un flujo magnético que varía en el tiempo y por tanto se inducirán en ellas unas corrientes FEM alternas. El valor de estas FEMs, como veremos más adelante, es proporcional a la intensidad de excitación y además tiene o tendrá una frecuencia que es proporcional al número de polos del inductor y a la velocidad de giro de la máquina. En las máquinas asíncronas habíamos visto que a partir de un juego de corrientes trifásicas y gracias al teorema de Ferrari éramos capaces de generar un campo magnético giratorio que giraba precisamente a la velocidad de sincronismo. Bien, en el caso de máquinas síncronas vamos a usar este mismo teorema, esta misma propiedad, pero a la inversa. Es decir, como tenemos un campo que es giratorio porque lo está provocando el rotor en su giro, en el devanado estatórico se van a inducir una serie de FEMs que crearán un juego de corrientes trifásicas. Una vez que se creen estas corrientes trifásicas, la máquina puede conectarse a una red externa aportando potencia eléctrica
a expensas precisamente de esa potencia mecánica que se aplica a su eje. Puesto que la frecuencia de la tensión generada depende directamente de la velocidad de rotación, porque estamos siempre a velocidad de sincronismo, se requiere siempre un control preciso de la velocidad de giro para suministrar siempre una frecuencia y una tensión constante a la red. La máquina síncrona también puede funcionar como motor. Si el par motor se transforma en par resistente, la máquina absorberá de la red una determinada potencia y pasará a funcionar como motor manteniendo la velocidad que ya tenía, la velocidad de sincronismo. En el caso de que el par resistente en el eje aumentase tanto que la potencia del motor rebasase el punto de estabilidad, la máquina saldría del sincronismo y terminaría por detenerse. Cuando está detenida, ni el campo giratorio producido por las corrientes del estator ni el campo fijo del rotor serían capaces de crear un par de arranque suficiente, por lo que el motor permanecería parado. Esta es una de las limitaciones que tienen las máquinas síncronas funcionando como motor, y es que no pueden arrancar por sí solas, necesitando ayuda externa. Existe una variante de funcionamiento cuando la máquina está funcionando como motor, en la que puede ajustarse la corriente de excitación del rotor para que la corriente absorbida por el estator tenga una componente capacitiva grande. Este modo de funcionamiento se denomina condensador síncrono y mediante este modo somos capaces de regular la potencia reactiva de la red a la que estamos conectados. En este modo de funcionamiento la máquina solamente consume la energía activa correspondiente a las pérdidas mecánicas y es capaz de generar o de absorber potencia reactiva. En una máquina síncrona, el flujo magnético que produce el rotor es proporcional a la corriente de excitación y por tanto la FEM que se induce en el estator, en las bobinas del estator, que vendrá dada por la expresión que tienen delante, tendrá un comportamiento más o menos lineal, es decir, a mayor corriente de excitación, mayor FEM inducida, pero observando que hay una dependencia con la frecuencia. Cuando el generador trabaja en vacío no hay caída de tensión interna y por tanto la tensión de salida, la tensión en bornes, coincide precisamente con la FEM inducida. El generador síncrono puede funcionar como generador aislado, es decir, alimentando una determinada carga de forma independiente. En este caso, si aumentamos la potencia mecánica, como por ejemplo cuando aumenta el flujo de vapor de una turbina, se incrementará la velocidad de giro del rotor y por tanto, como hemos visto en la transparencia anterior, también la frecuencia y la FEM inducida. Bien, estas nuevas condiciones hay que corregirlas, por un lado controlando la velocidad a través de un regulador que regule la potencia mecánica en el eje y por otro lado ese exceso de tensión también hay que regularlo mediante la corriente de excitación del rotor. Además del funcionamiento como generador aislado, la máquina síncrona también puede funcionar como generador acoplado a una red más grande. Esta red, que se denomina infinita puesto que en ella actúan otros generadores, es la que impone la tensión de alimentación y la frecuencia. Por tanto, la máquina solamente puede inyectar potencia en la red. Si aumenta el par de accionamiento y por tanto la potencia mecánica inyectada en el eje, la velocidad permanecerá prácticamente constante y se incrementará por tanto la potencia eléctrica que la máquina entrega a la red para tratar de mantener esta condición de equilibrio. Esta situación se mantendrá así hasta que la máquina alcance un punto determinado denominado el punto crítico, que corresponde con la potencia máxima que la máquina es capaz de generar. Si en el eje mecánico se entrega todavía más potencia que la máxima potencia eléctrica que la máquina puede generar, se reducirá la potencia eléctrica que la máquina genera y empezará a acelerarse hasta que pierda el sincronismo con la red. Funcionando en el régimen anterior, podemos controlar el nivel de potencia reactiva que entregamos o consumimos de la red. Sencillamente, para eso lo único que hacemos es ajustar la corriente de excitación del rotor.
Mediante esta corriente de excitación del rotor también es posible controlar la tensión en bornes del estator de la máquina. Cuando se controla el nivel de reactiva o bien la tensión de la máquina, el sistema de control lo que hace es mantener esa potencia reactiva o esa tensión dentro de unos límites cercanos a una referencia que nosotros marcamos. Para hacer que la máquina asíncrona funcione como motor, es necesario alimentar el estator mediante un juego de tensiones trifásicas. Estas tensiones, por el teorema de Ferraris, producirán un campo magnético giratorio. Este campo va a producir a su vez un par en el rotor si éste está alimentado con una corriente continua, de forma que el rotor se va a alinear con el campo giratorio y va a girar a la misma velocidad que este campo. Sin embargo, los motores síncronos tienen un problema importante, y es que el par en el arranque es nulo. Es decir, si el rotor está parado, aunque se encuentren alimentados tanto por el rotor como por el estator, no van a empezar a girar. La explicación de esto es que el campo del rotor se encuentra fijo en el espacio, mientras que el campo del estator gira a velocidad de sincronismo. El par resultante entre ambos campos va a cambiar alternativamente de sentido, siendo nulo a lo largo de un periodo completo. En estas condiciones el rotor no puede arrancar, ya que el par medio es nulo. Esto, evidentemente, se puede resolver. La forma de arrancar este tipo de motores es llevarlos a velocidad de sincronismo mediante algún medio externo y luego acoplar la carga al motor. Existen tres métodos básicos para poder arrancar estos motores. En primer lugar, podemos utilizar un motor externo para acelerar el motor síncrono hasta llevarlo a velocidad de sincronismo. Entonces, una vez que ha alcanzado esa velocidad, ya podemos desconectar ese motor externo y la máquina síncrona funcionará en modo motor. Un segundo método es aprovecharse de la propiedad de que la velocidad de sincronismo es 60 por F partido por el número de par de polos y reducir la frecuencia de la tensión eléctrica, para entonces utilizar velocidades de arranque muy inferiores. De esta forma, si reducimos la velocidad de rotación del campo magnético del estator, el rotor puede acelerar y enlazarse con esta velocidad de rotación del campo magnético. El tercer método es utilizar devanados de amortiguación. Vamos a tratar de deducir cuál es el circuito equivalente de una máquina síncrona. Para ello partimos de la expresión de la FEM inducida en una fase del generador síncrono. Y vemos en esa expresión que depende directamente del flujo magnético por cada polo y de la frecuencia de las tensiones que se inducen en el estator. Esta frecuencia es precisamente proporcional a la velocidad de sincronismo o velocidad de giro del rotor. Y el flujo por polo depende de la corriente de excitación que nosotros apliquemos al rotor. La tensión en bornes del generador no es exactamente la tensión interna de la máquina, precisamente por las pérdidas internas. Puede ocurrir que esta tensión en bornas sea más alta que la generada cuando el factor de potencia está en adelanto. Para factores de potencia iguales a la unidad o en atraso, la tensión en terminales es menor que la tensión generada. El circuito equivalente por fase es el mostrado en la figura. Ahí podemos ver la impedancia síncrona definida como la resistencia síncrona más J por la reactancia síncrona. La resistencia síncrona no es más que la resistencia del rotor de la máquina y la impedancia síncrona, la reactancia síncrona incluye la reactancia de magnetización y la de dispersión. Podemos establecer, por tanto, esa ecuación para el circuito equivalente y, puesto que la resistencia síncrona es muy pequeña comparada con la reactancia, se suele hacer la aproximación que ven en la pantalla. Existen dos factores, por tanto, que provocan la diferencia entre la FEM interna de la máquina y la tensión en bornas de la máquina, que son la caída de tensión en la resistencia del rotor y la caída de tensión por la reactancia de dispersión del rotor. Si acoplamos al generador un determinado consumo o una determinada carga, tendremos el circuito de la figura.
y asociado a este circuito tendremos un diagrama fasorial. Si nosotros cogemos la tensión en la carga como origen de fasores, vemos que hay un determinado desfase phi entre tensión y corriente. Y por otro lado también existe otro ángulo de desfase entre la FEM interna y la tensión en bornes de la máquina, que está provocado precisamente por la reactancia síncrona. Bien, este ángulo se denomina ángulo de potencia. Vemos también que la potencia suministrada por el generador a esa carga es igual a V por I conjugado. Una vez calculada la potencia aparente, podemos separarla como potencia activa por fase y potencia reactiva por fase. Cuando un generador síncrono trabaja a velocidad constante con una corriente de excitación de rotor también constante, la reactancia síncrona y la FEM inducida son también constantes. V, que es la tensión en bornes del generador, se suele mantener también constante, por lo que la potencia activa del generador varía únicamente con el seno del ángulo de potencia. Si dibujamos este seno de delta, obtenemos la figura que tienen delante. La máxima potencia activa que el generador puede entregar se tiene en el instante en el que el ángulo de potencia vale 90 grados, lo que representaría el límite de estabilidad de la máquina. Si ese ángulo sigue aumentando, la potencia activa en vez de aumentar disminuye y el generador perdería el sincronismo. Si analizamos la potencia reactiva, pueden darse tres casos. El primer caso es que el producto de E por coseno de delta sea mayor que la tensión suministrada, en cuyo caso la potencia reactiva sería mayor que cero. En este caso, el generador produce una potencia reactiva y por tanto actúa desde el punto de vista de la red como si fuese un condensador. Se dice en este caso que opera sobreexcitado y la carga que sirve el generador es inductiva, por tanto se entrega potencia reactiva a la red. En el caso en el que E por coseno de delta sea menor que cero, la potencia reactiva es negativa. Esto significa que el generador consume potencia reactiva desde la red y la máquina trabaja subexcitada. La corriente en este caso adelanta a la tensión y la carga servida por el generador es de tipo capacitivo, es decir, actuamos como un inductor absorbiendo potencia reactiva que produce la carga. Cuando el ángulo de carga es igual a cero, es un caso especial en el que la potencia activa es cero. Y se pueden dar dos situaciones. Primero, que la tensión E sea mayor que V, en cuyo caso estamos ante un condensador síncrono, y que la tensión E sea menor que V, y en este caso estamos en un inductor síncrono. En esta transparencia veremos el balance de potencia y rendimiento de la máquina. Por un lado, la potencia que genera una máquina síncrona trifásica es 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. Tenemos unas pérdidas en el cobre del rotor por disipación y por otro lado tenemos una potencia consumida en el devanado del rotor que al ser de continua es igual a la tensión de excitación por la corriente de excitación. Además tenemos unas pérdidas mecánicas por rotación debidas a la fricción y a la ventilación en la máquina. El rendimiento, por tanto, del generador síncrono será la potencia generada partido por la potencia generada más las pérdidas variables y las pérdidas fijas. Como pérdidas fijas tenemos precisamente la potencia de excitación del rotor y las pérdidas mecánicas. Y como pérdidas variables, pues tenemos solamente las pérdidas en el cobre. Y ahí tienen la expresión de rendimiento de la máquina. La potencia mecánica de entrada es la potencia en el eje del generador. Si no tenemos en cuenta las posibles pérdidas mecánicas, si el eje gira a una velocidad angular omega sub s relacionada con la velocidad de sincronismo, la potencia eléctrica interna será igual a la potencia mecánica en el eje del generador y tendrá la expresión que ven ahí delante. Por tanto, el par vendrá dado por esa otra expresión y vemos que es función del ángulo de carga.
En el caso de tener un impulsor acoplado a la máquina, como en cualquier otra máquina eléctrica rotativa, el par desarrollado se opone al par aplicado por la máquina impulsora, y en el caso de tener un motor será directamente el par desarrollado. Las máquinas síncronas presentan algunas ventajas, entre ellas que el factor de potencia puede variarse según sea requerido. También que la velocidad es constante con independencia de la condición de carga, y que su potencia varía linealmente con la tensión. Como inconvenientes, no pueden usarse en aplicaciones en las que se requiera una velocidad variable, a no ser que se les acople un variador de frecuencia. Y por otro lado, requieren una excitación de corriente continua, con lo cual hay que poner anillos rozantes y escobillas con el consiguiente mantenimiento. Y además no pueden arrancar solas.